Queridos beneficiarios, les traigo información muy valiosa, la cual le concierne directamente a usted como jubilado. Es muy importante que estén siempre al tanto de los detalles más recientes sobre el Seguro Social, con el fin de poder garantizar que estén informados y que puedan tomar las decisiones informadas sobre sus beneficios. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre cómo estos cambios van a poder afectar sus beneficios y cómo pueden aprovechar al máximo los recursos que están para ustedes disponibles. No se olviden darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. A medida que la población estadounidense está envejeciendo y la generación del baby boom se acerca a los 80 años, los formuladores de políticas están enfrentando actualmente dos desafíos muy críticos. En primer lugar está la solvencia de los programas clave que son de apoyo a la vejez, o sea, el Seguro Social y el Medicare, los cuales están en peligro. Y en segundo lugar existe una grave y creciente insuficiencia de trabajadores de atención directa en ocupaciones como ser asistentes de enfermería certificados, asistentes de atención médica domiciliaria y asistentes de cuidado personal. Entonces, estos dos desafíos van a requerir el uso de múltiples instrumentos de política para poder abordarlos. Será necesario aumentar los ingresos. Los beneficios no van a ser sostenibles en los niveles que están actualmente, y los cuidados van a convertirse en una parte más importante dentro de los presupuestos gubernamentales y personales. Pero las decisiones difíciles, que es más que todo necesario tomar, pueden mejorarse en cierta medida con reformas inteligentes en las políticas de inmigración. ¿Por qué esto? Los inmigrantes pueden ayudar a abordar los desafíos de la fuerza laboral y sin duda alguna son un beneficio neto para la salud financiera del sistema del Seguro Social y del Medicare. Vamos más o menos a detallarles una serie de cambios propuestos y la justificación. Para empezar vamos a, más que todo, derivar esto en pilares. ¿Cuáles son estos? Pilar 1. Proporcionar vías de inmigración para los trabajadores de cuidados directos. Pilar 2. Promulgar aumentos en general en los límites de inmigración permanente y temporal. Pilar 3. Abordar fallas clave dentro del sistema de inmigración actual. Y pilar 4. Financiar adecuadamente lo que es la burocracia de inmigración. Como muchos países, Estados Unidos tiene una población que envejece. La gente vive más a lo largo de las décadas, a pesar de los reveses que tiene la era, como ser el COVID. Se proyecta que para el año 2060 la esperanza de vida habrá aumentado 6 años a más de 85. Al mismo tiempo, lo que es la fertilidad ha disminuido por debajo de los niveles de reemplazo, y la Oficina de Presupuesto del Congreso está proyectando que la tasa de fertilidad se va a mantener entre 1.67 y 1.70 durante las próximas décadas. El resultado es que estas fuerzas es un cambio sorprendente en lo que es la tasa de dependencia de las personas mayores, o sea, el número de personas en edad de trabajar entre 18 y 64 años por cada adulto mayor de 65 años o más. Esto se ve disminuido de 5.7 en el año 1970 a 3.7, que es lo último que se ha visto en el año 2020. Se espera que la proporción caiga a 2.7 para el año 2040. El cambio demográfico ejerce una presión sobre lo que es la financiación de los sistemas de Seguro Social y de Medicare, y también sobre la fuerza laboral para poder satisfacer las necesidades de atención directa de la población mayor. La Administración del Seguro Social proyecta que el Fondo Fiduciario del Seguro Social se estará agotando para el año 2033, y grupos industriales proyectan que Estados Unidos va a necesitar casi 2,5 millones más de trabajadores directos para el cuidado de adultos mayores en el año 2040. Aquí viene lo bueno. Una solución parcial para esto incluye políticas para promover y ampliar la inmigración legal. Los inmigrantes ayudan a Estados Unidos a enfrentar los desafíos demográficos de varias maneras. Primero, muchos inmigrantes tienden a venir a Estados Unidos cuando son adultos jóvenes, o sea que el 61% de los nuevos residentes permanentes tienen entre 15 y 44 años. Esto significa que tienen muchos años para contribuir a la economía y al sistema del Seguro Social antes de convertirse en jubilados del sistema. En segundo lugar,
Aunque la fertilidad está disminuyendo, tanto entre los inmigrantes como entre los nacidos en Estados Unidos, los inmigrantes tienden a tener más hijos que una persona promedio nacida en los Estados Unidos. Estos factores significan que la inmigración es de importancia crítica para el crecimiento de la población. En un escenario hipotético sin más migración, la Oficina del Censo de Estados Unidos proyecta que la población del país va a disminuir de 333 millones hoy a 314 millones en el año 2050. Para ver escenarios más realistas, las proyecciones de población del año 2050 están oscilando entre 345 millones y 384 millones. Todo va a ir variando y dependiendo de los flujos de inmigrantes. En otras palabras, el futuro crecimiento demográfico de Estados Unidos va a depender de los niveles de inmigración. Pero ¿cuál es el panorama actual dentro del tema de inmigración como en sí? Aproximadamente el 14% de la población estadounidense nació fuera de Estados Unidos. Esto es muy similar al alto nivel que existía en la época dorada de la inmigración, alrededor del año 1900. Pero al mismo tiempo es más bajo que el de algunos países que son muy similares, como ser Alemania, que es del 17%, Canadá del 23%, Australia del 29,5%. Dentro de Estados Unidos, la proporción de nacidos en el extranjero oscila entre el 2% en Virginia Occidental y el 27% en California. El nivel óptimo de inmigración es un tema muy importante y debate político actualmente. Pero la experiencia de algunos estados y varios países que nos sugiere que una población de inmigrantes es sustancialmente mayor de la que tenemos ahora podría gestionarse con éxito. La principal palanca política va a ser influir en los flujos migratorios e intimidamente complejo dentro del sistema de inmigración legal. Más que todo, ahí es donde se va a ver todo esto. La inmigración legal permanente, o sea, la Green Card, a los Estados Unidos está promediando alrededor de 1 millón por año. Una cifra que incluye tanto a los inmigrantes recién llegados como a aquellos que hacen la transición de un estatus temporal o indocumentado a su residencia permanente. La migración de las familias inmediatas, o sea, traer familiares, padres, cónyuges, hijos dependientes de ciudadanos estadounidenses, no está sujeta a límites numéricos, y esto representa más o menos un 43% de todos los flujos. Pues la residencia permanente a través de las vías humanitarias tampoco es algo que está sujeto al control directo del Congreso. Pero lo que pasa es que la mayoría de las otras vías de migración legal se gestionan mediante topes numéricos, los cuales son determinados por el mismo Congreso. Y esto no se ha actualizado en más de 3 décadas, a pesar de que el tamaño de la economía se ha prácticamente duplicado. Las Green Cards están disponibles para familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes con límites numéricos que van dependiendo de su relación familiar. Otras restricciones limitan las llegadas desproporcionadas de un país determinado. Cada año, un promedio de 640,000 inmigrantes obtienen lo que es el estatus de residente permanente legal. Y todo esto a través de vías familiares limitadas y no limitadas. En las categorías limitadas existen importantes retrasos que son muy considerables en realidad, de 3 hasta 17 años. Va a ir todo dependiendo de la relación familiar en sí. Ciertas naciones y ciertas categorías tienden a esperar mucho más, por ejemplo, el proceso de la Green Card que se está finalizando actualmente para ciudadanos mexicanos, que sean hijos de adultos casados de ciudadanos estadounidenses y que por último hasta solicitaron por primera vez en 1998. O sea, prácticamente estamos hablando de requisitos muy específicos. También existe un conjunto más pequeño de vías de inmigración que son permanentes y basadas en el empleo, la cual también va con límites numéricos que totalizan 140,000 por año. La mayoría de las tarjetas de residencia que están basadas en empleo requieren que un empleador, patrocinador, pase por un largo proceso que se llama certificación laboral permanente, con el fin de poder demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para ocupar un puesto. Pues es un proceso que puede llevar 1 año o más. Sin embargo, los empleadores que contratan para puestos muy seleccionados, en una lista conocida como Anexo A, o sea, enfermeros, fisioterapeutas y aquellos con habilidades consideradas excepcionales, pueden evitar esta parte del proceso. Y es que el Anexo A se actualizó significativamente por última vez en el año 1991, por lo que entonces las 2 ocupaciones de esta lista no reflejan las únicas ni las más graves áreas de escasez. Sin embargo, el Departamento de Trabajo ya está considerando mucho
actualmente, reformar este proceso y generar una nueva lista. Los beneficiarios de las Green Cards, que están basadas en el empleo, suelen ser trabajadores con un alto nivel educativo y que ya se encuentran en los Estados Unidos y que por último hasta han ingresado a través de un programa de empleo temporal de doble intención, como lo que es la visa H-1B. Prácticamente no existen vías de empleo permanentes para inmigrantes sin educación superior o habilidades especializadas. Los retrasos son graves en estas vías de tarjetas verdes basadas en el empleo para nacionalidades seleccionadas, más que todo debido a que existe un límite, y es del 7% por país.